Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, nos reencontramos una vez más. Isaac, Lucas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Olger? ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Muy buenas Lucas? Un noches. gusto verte. Después de Olcher, mucho ¿después tiempo de cuánto tiempo te veo? que nos Uy, vemos. ya no, nos estamos viendo después de un tiempo considerable. ¿Un mes será? Quizás un poco más. Un poco más. ¿A ti, Lucas? ¿Desde cuándo no te veo? ¿Qué fue de tu vida? 3 meses, más o menos. ¿Qué fue de tu vida? ¿De qué país estás viniendo ya? Del país de Charangato. Ah, Bien. interesante, interesante. La última vez creo que estuvimos en Characato. ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde estuvimos últimos? No, estuvimos en el centro. No, nos encontramos en el fuimos centro, claro. por el centro para Cuando para Paul hablar vino. con... Claro, estuvo Paul, creo, Paul, ¿no? hablar con Paul. Acá Estaba también, Paul, ¿no? también está Paul acá, Está pero Paul ahí, reencarnado. una figurita. Interesante. Un poco más gordita. Hubiera sido interesante que Paul también esté. Más interesante se pone la conversación con Paul. ¿O No, lo sí, creen así? sí, Sí, No, sí, claro sí. que sí, siempre es bueno. Más bien un saludo para Paul que nos está Que viendo. nos está viendo. Un saludo para Paul. Y ustedes son creyentes. Yo creo aunque no crean, creo todavía en la humanidad. Creo todavía que el Perú, por ejemplo, ¿no? Puede salir de sus problemas y encaminarse hacia un futuro más prometedor. Hacia un futuro tipo revistas, tipo portada de revistas de Atalaya. Ah, Que mira, todos que te son tocan la puerta hermanos. los domingos. Sueñas muy grande, No. sueñas en grande. Pero es mi creencia, pero todavía creo en eso. Interesante. Llámame idealista, pero aún creo en eso. Y estás forjando eso. Por supuesto, desde nuestras trincheras, desde el sector educativo en el que coincidimos creo los tres, vamos siempre forjando eso, ¿no? Yo creo que cada uno encuentra su motivación, su razón, su motor o motivo, como dice esa canción, ¿no? Pero al final yo creo que al final eso te da la fuerza para seguir, ¿no? Porque al final si es que no, porque hay muchas personas con lo último que está pasando, que después seguro vamos a comentar, hay una inercia, digamos, un desmedro, no le interesa lo que pasa en el país, ¿no? Y yo creo que eso pasa, que coincide con un grupo etario, ¿no? 40, 50, 60, que ya prácticamente abandona sus luchas o sus motivaciones y se restringe al tema de captar dinero y pasar unos buenos momentos, ¿no? Que mayormente son libertinaje, ¿no? Que es un mecanismo también de defensa en relación a todo lo que pasa, ¿no? Pero creo que eso coincidimos los tres, ¿no? Que hacemos estas cosas porque nos gusta generar otro tipo de conocimientos para quien le guste escuchar, ¿no? Sobre todo desde región, ¿no? Claro, interesante, interesante. Sí, sí, sí. No, pero qué bueno verlos después de un mes o 2 meses que no los veía, interesante. Y felicito de alguna manera la iniciativa de sacar adelante este tipo de cosas, actividades. ¿no? Oh, pero ¿por qué hablas como si fueras un invitado? Eres Eres parte. Isaac ya está saliendo. Soy ¿no? parte, Eres soy parte. Claro, claro. Máquina, Bueno. ya tantos tiempos que no los veo, ya me siento... Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo podrías calificar, para no entrar de repente directamente en algunas cosas, de repente que no necesitamos mencionar, pero a nivel humano, qué tal, cómo te va en la vida, vamos a acabar el año, faltan 3 meses más para que... Sí, el año se ha pasado bastante rápido. ¿Qué tal? ¿no? ¿Cómo calificarías tu año, Isa? O el año de... ¿En qué aspecto? En el aspecto profesional, académico. No, el profesional primero. A ver. Arrancamos por el profesional. 2025. Sí, en 2025 pienso que he logrado bastantes cosas a nivel profesional, he aprendido muchas cosas que me han ayudado como profesional, he estado vinculado a la educación, he de alguna manera pulido bastantes cosas interesantes y sobre todo comprometido con el quehacer que ambos tenemos, ¿no? O todos tenemos, en esta idea de luchar por un país mejor, de una educación un tanto más inclusiva. Un país más abierto, un país menos intolerable. Esa es la verdad, tenemos un país sumamente intolerable. Y bueno, estamos ahí dando la batalla. Yo pienso que no existe disociación entre estos aspectos, ¿no? O sea, la vida personal tiene que ser de alguna manera consecuente a tu vida profesional, ¿no? No concibo que ambos de alguna manera se abran en distintas versiones, ¿no? Porque claro, ¿cómo puedes ser buen profesional si de alguna manera no tienes conciencia social, ¿no? Y la conciencia social no necesariamente tiene que ver con tu profesionalismo, ¿no? O sea, la conciencia social tiene que ver con una formación un tanto más profunda, de algo de mucho más tiempo, ¿no? Entonces yo entiendo que van necesariamente unidos y conectados, ¿no? Y si podríamos preguntarnos, los tres, ¿cómo va esa lucha, ¿no? Porque los tres coincidimos en esa lucha. Consideramos que estamos dando la vuelta digamos, a todo lo malo, o la vuelta a la esquina,
o cada vez somos menos los que estamos en este lado de la historia, ¿no? Porque nos tocan, en diferentes espacios estamos justamente luchando contra estas narrativas, ¿no? Que son infinidades, no alcanzaría los minutos que estamos para mencionarlas. Interesante. Voy a poner un poco más cómodo porque están comenzando a mencionar temas que valen la pena profundizar, y más aún dada la coyuntura, ¿no? Porque claro, precisamente en relación a lo que comentas, se han dado cuenta que hoy en día existe mucha menor preocupación por lo que pueda acontecer, no solamente hoy ni mañana, sino la proyección en cuanto a país. O sea, yo siento que hay bastantes cosas que comentar, que vale la pena ser comentadas, pero que nadie se está dando el trabajo de poder hacerlas, ¿no? O sea, los comentarios en diversas plataformas son sumamente superficiales, sumamente vacías, cosas que en realidad no necesariamente aportan a un devenir colectivo, a un desarrollo nacional, ¿no? De repente sea una óptica mía, pero en lo particular pienso que estamos un tanto mal, ¿no? Estamos un tanto diferentes. Yo lo que veo en redes sociales, por ejemplo, es que el querer deslindarse rápidamente de alguna posición, ¿no? Y el querer marcar distancia. Por ejemplo, tú opinas algo en el Facebook, digamos, y yo al toque marco distancia de ti diciendo lo contrario, o simplemente poniéndome neutral o poniéndome al otro extremo de repente, ¿no? Creo que... Pero no profundamente, ¿no? Sino son superficialidades, ¿no? Como por ejemplo, comentas algo y yo al toque te califico zurdo, ya, solamente digo eso. Las etiquetas. Claro, te descalifico tu comentario calificándote de algo, ¿no? Sí. Entonces, etiquetándote. Y entonces eso es de ida y vuelta, ¿no? Creo que la superficialidad es tanta que ya, pues con una sola palabra basta, ¿no? Caviar, ¿no? Zurdo, claro. Fachista, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que hay esa cosa ahí en redes. Pero también, ahí me pasa mucho lo que comentan, pero también cuando quieres explicar un poco lo que trata de decir caviar, comunista, capitalista, neoliberal o liberal, bajo las dinámicas o las didácticas que tú encuentres en un joven o en una persona adulta, ¿no? Pero ya no encuentras, digamos, no, pero dímelo de manera resumida, no me digas tantas cosas, ¿no? ¿Cómo serían en 2 palabras esto que tú dices que puedo, digamos, para que yo lo pueda entender? Entonces, ese reduccionismo, como que a mí me espanta un poco, ¿no? Porque justamente viene el tema de la inteligencia artificial, el tema de la reducción, los trabajos mecánicos, muchas cosas, que al final la gente quiere todo ya servido. Claro. Por eso es que tampoco esta crisis no se analiza mucho, ¿no? La que estamos teniendo actualmente, ¿no? Este gobierno de transición no se analiza mucho porque al final dice, bueno, ya no está Dina, ¿no? Entonces ya está, ¿no? Ya sí, no, vendrá otro, ¿no? Es una lógica como que, no, además es una lógica como que ya está Dina, ya lo hemos conseguido, ¿no? Y ahora el Perú se ve encaminar rumbo al Preciado Norte, ¿no? Sí. Cuando en realidad pues todo sigue siendo igual, ¿no? Dina o Gerí es lo mismo, son 2 títeres diferentes nada más, pero al final nada ha cambiado, ¿no? No, sí, efectivamente, nada ha cambiado. Es bueno el aporte que mencionas en cuanto a precisamente lo que ha acontecido recientemente, ¿no? O sea, el día de ayer el Perú estuvo bastante movido en un tema político, ¿no? Y desde mi punto de vista es bastante preocupante, porque yo pienso que en realidad no es que hayamos conseguido algo, en realidad estamos consolidando algo negativo. En realidad yo pienso que lo que está pasando en el país, lejos de ser una buena señal, representa algo con lo que tenemos que tener cuidado. Porque yo en lo particular pienso que la llegada de José Gerí a la presidencia allana el camino para la elección de cuadros que no necesariamente quisiéramos que gobiernen este país. No, claro. Lo allana visiblemente. Mira, es que nadie cuestiona, muy aparte de los partidos 9 o 10 que están dentro de los 130 de los congresistas, evidenciamos que ellos han utilizado agendas programáticas de oligarquías, monopolios, oligopolios, y eso es lo que no se cuestiona. Y cuando quieres explicar un poco ese tema para ver cuáles son las raíces del problema y por qué los proyectos legislativos obedecen solamente a intereses particulares, la población ya te dice, no quiero saber mucho de política, ¿no? Dice solamente dime si es que ya no me van a seguir matando cuando salga a poder manejar. Lo cual es legítimo, Claro. O sea, la población es realidad. O sea, yo estuve hace como 2 meses y me pude dar cuenta de primera mano la situación dramática que se está atravesando en la capital. O sea,
tú te subes a un transporte público y te puede caer un balazo. Sí. O sea, estás comiendo un helado en la esquina y te puede caer un balazo. Vas a la pollería y te puede caer un balazo. Vas al concierto y te puede caer un balazo. Lo que pasó con Agua Marina, ¿no? Entonces, ¿dónde está seguro uno? Porque inclusive ya se han reportado casos en donde se ataca directamente las casas. O sea, te puede matar en tu propia casa. Claro. O sea, ¿dónde estamos, no? O sea, la situación es sumamente grave y en relación a lo que comentas, pues claro, es legítima la queja, la protesta, el pedido de la población en cuanto a yo no te puedo esperar un mes, 2 meses, o sea, la gente sigue muriendo, necesitamos algo concreto, la acción concreta en cuanto a qué vamos a hacer o qué vas a hacer como gobierno, qué vas a hacer como Estado, qué hacemos como sociedad para hoy. Porque el extorsionador no te está dando pues ahí una especie de margen de tiempo para, bueno, te esperaré un mes a ver cómo reaccionas, ¿no? A menos que no le contestes la llamada, ¿no? De un mes. Claro, a menos que no le contestes la manera, porque ya, lo único que quizás, ayer estoy hablando con un amigo y me decía, bueno, en este país ya sé que todo está fregado, pero por lo menos habrá que sacarle una especie o una partecita de lo cómico, ¿no? Y en realidad, no sé si la expresidenta es... No debería ser, pero... No sé si lo hace a propósito, ¿no? O sea, que decir que no lo hace a propósito, de repente tiene vocación de payaso, o tenía vocación de payaso, ¿no les parece? Yo creo que nuestra clase política colinda un poco con el espectáculo, ¿no? Sí. Pero yo veo un poco el tema, que es muy cierto, es legítimo el tema de las protestas, y es más, yo las felicito mucho, pero el tema de lo pragmático, eso no, de repente no se termina de entender un poco. Por ejemplo, cuando un hecho que pasó por menor, cuando agarran a este famoso monstruo, que en los cuales es un gran sicario, lo agarran en Paraguay, y dicen que los documentos de ojo público revelan de que la policía paraguaya ya no coordinaba con la policía peruana. ¿Por qué? Porque evidenciaban que coordinaba con la policía peruana le avisaba el tema del monstruo, y ya no lo ubicaban dónde lo iban a agarrar. Entonces, ¿qué evidenciamos ahí? Muy aparte de 5 o 6 o los elementos que estén podridos en la policía, evidencias que la institución de la PNP no funciona. Entonces todo el Estado, de una u otra manera, ya se está pudriendo por dentro. Porque cada vez que entren de derecha o izquierda o de centro, evidencias que hay una podredumbre ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso, no necesariamente el transportista tiene que saber eso, ¿no? Pero debemos de saberlo para ver hacia dónde, hacia quién estamos apuntando para sacarlo del poder. Por eso que yo creo que lo que ha pasado con Dina es muy válido, lo que estamos consiguiendo aquí, que no va a cambiar nada, ¿no? La política de seguridad o lucha contra la corrupción va a ser la misma que en los últimos años, ¿no? Sí, probablemente. Y yo pienso que en realidad es una especie de disimulo, porque se han dado cuenta que, bueno, ustedes que están un tanto conocedores de cómo anda el aporte académico en el país, ustedes bien saben que la estrategia siempre es la misma, ¿no? Esta idea de sembrar una especie de caos en todo lado y después, bueno, yo soy el Superman y aparezco, yo les doy la solución y con una especie de disimulos o pseudo medidas de alguna manera aplacar en cierta medida, disminuir en cierta medida para que los demás piensen de que, bueno, tú lo hiciste, ¿no? Tú lo hiciste, gracias a ti estamos mejor, gracias a ti estamos a salvo, ¿no? La estrategia siempre es la misma, ¿no? O sea, tuvimos una época en el país en donde se caracterizó por el tema de este conflicto, el terrorismo, bueno, por acá, por allá y demás, ¿no? Y ahora siempre aparecen en coyunturas como esta especie de, bueno, fabriquemos, como dicen algunos, espantapájaros, ¿no? O muñecos de alguna manera de los cuales podamos colgarnos para darle a entender a la población de que nosotros vamos a combatir, solucionar, vamos a aliviar lo que está pasando y bueno, voten por mí. Claro. Bueno, apóyenme, ¿no? Y es lo mismo, siempre lo mismo. Sí, yo creo que ahí el tema es cómo salir, ¿no? Y claro, con las narrativas que hablamos al principio, ¿no? El reduccionismo, el pragmatismo, la inercia de la gente ya no lee. Entonces yo veo muchos más enemigos, no tanto de carne y hueso, sino de pensamiento que contradicen para encontrar soluciones, ¿no? Y ahí, claro, o te deprimes o haces streaming, ¿no? Pero claro, la idea es no encontrar una solución porque no tenemos las herramientas, ¿no? Pero evidenciar los problemas para empezar a hacer un pequeño diagnóstico de lo que podemos seguir viendo, ¿no? Parafraseando lo que dices, el enemigo está ahí, ¿no? Pero tampoco es que de nuestras trincheras tengamos buenas armas, ¿no? Sí. Porque si es que ya no se analiza, ya no se reflexiona, ya no se lee, ahora prestamos atención solamente unos cuantos segundos, no nos concentramos y todas
digamos, los males o las características de esta era digital, ¿no? No tenemos, pues, no gozamos de las armas para poder enfrentar a los enemigos, que tampoco es que tengan buenas armas, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, cuál es la ideología, cuál es la postura de Porky, por ejemplo, Acuña, la misma Keiko. Yo pienso que se creen, por ejemplo, los mafiosos así, los capos, los inteligentes, ¿no? Los que piensan que, pucha, qué tal jugadaza que hemos hecho, ¿no? Todo maquinado así. Pero en realidad no es así, porque, por ejemplo, en esto último que ha pasado se ha demostrado, todo eso ha venido cantadito ya. O sea, todo eso era fácil de prever, ¿no? No es que tampoco el enemigo en este caso sea muy inteligente, sino que tampoco de este lado nos estamos quedando sin armas, ¿no? Claro, ahí, claro, cómo forjar unas. No sé si la respuesta o una pequeña explicación sea con la famosa, si podemos poner una etiqueta, la generación llamada Z, ¿no? Y que puede haber nacido dentro de los movimientos a raíz del tema de las AFPs, el tema de obligatoriedad, con el tema de los 18 años, o es un fenómeno que prácticamente se conectaba con otros países, ya estaban quemando los congresos, ¿no? En dos países, sobre todo en Asia, ¿no? Nepal e Indonesia. Entonces, yo creo que por ahí había como que un efecto rebote, lo que antes conocíamos en sociología, ¿no? El tema de la pradera en relación al tema de los fenómenos sociales, ¿no? Yo creía en verdad que íbamos a llegar a eso con el tema de las convulsiones y la marcha que se ha anunciado ahora para el 15, que yo creo que todavía no se ha apagado con el tema de Gerí, sigue todavía, y yo creo que lo que se está buscando es el tema de otra mesa directiva, ¿no? Pero regresando al tema de las armas, yo creo que somos un poco más emotivos ahí. No sé si ustedes coincidirán, pero no somos tan orgánicos. Si vamos un poco más al tema de las raíces latinoamericanas, por ejemplo, la constituyente en Chile, ¿no? Ellos comenzaron un momento constituyente un poco más atrás, antes de que explotara el tema de la subida de precios del metro, ¿no? O en Colombia, por ejemplo, ¿no? En cambio, cuando yo veo a los chicos, a las chicas como nosotros, ¿no? También que conversan, etcétera, etcétera, rehuyen de la oposición, ¿no? Ya, pero compañero, compañera, ya, ¿qué eres tú? ¿No? Derecha, izquierda, centro, ¿no? Maoísta, leninista, pensamiento Gonzalo, o eres porquiniano, ¿no? Libertario. ¿No? O libertario, ¿no? O milileísta, ¿qué eres tú? No, yo solamente soy alguien que opina, ¿no? Entonces no sientas una posición, rehuyes del debate. Entonces eso yo creo que sí está un poco mal, porque al final dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Claro, es que es como, bueno, lo que comentaba al comienzo, ¿no? Las descalificaciones de la posición, de la toma de posición, ¿no? No, que tú dices esto, eres un derechista, ¿no? Ultra, ¿no? Que tú dices esto, no, eres un zurdo, etc. Entonces, pero yo pienso un tanto, para darle una especie de giro a lo que están comentando, yo pienso que en realidad a alguien le interesa que estemos así. Y el hecho de que estemos así ya representa una ganancia o un logro para quien le interese que estamos así, para quien le interesa que estamos así. O sea, hay un grupo que necesariamente gana, cosecha, recaba, obtiene ganancias, y no necesariamente económicas, otro tipo de ganancias, producto de esta cuestión, de que estemos caminando en una especie de sonambulismo, en donde no podamos de alguna manera ubicarnos, no podamos sentarnos, no podamos pisar fuerte, no podamos defender ideas, ¿no? En donde todo se convierte en gaseoso, superfluo. Entonces hay personas, grupos que están interesados en que sea así. Y el hecho de que nosotros mismos estemos confirmando que está pasando eso, yo considero que ya hay una ganancia por parte de ellos en cuanto a eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántos profundizan en el análisis? ¿Cuántos profundizan en lo que está pasando en nuestro país? Más allá del meme, ojo, porque en realidad memes sobran. ¿Cuántos profundizan de alguna manera en, bueno, qué cosa nos toca hacer como individuo y como colectivo para sacar adelante este país? El próximo año hay elecciones. Muy bien, ¿cuál es el proyecto? No, que bueno, a mí me dijeron para ir a la marcha del 15. Bueno, está bien, pero ese será pues solo un comienzo. ¿Qué toca? ¿Qué viene? Exacto. ¿Quién se encarga? ¿Quién lidera? ¿Cuál es lo Sí. orgánico? A ver, ¿cómo entretejemos? ¿Cómo entrelazamos? ¿Quién se encarga de esto? ¿Quién se encarga de aquello? ¿Quién encabeza? ¿Quién batutea? ¿Quién tiene megáfono? ¿Okay? ¿Quién se encarga de medios de comunicación? ¿Quién profundiza en cuestión de análisis académico? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimo más para hacer. Pero no podemos hacerlo, y creo que estamos incluidos,
No podemos hacerlo porque de alguna manera hay un sistema que nos envuelve, que nos conquista, que nos cautiva, y bueno, los 30 segundos del TikTok, ¿no? Queremos inmediatez. Queremos que se resuelva inmediatamente. Queremos acostarnos y para mañana despertar con un país, el país de las maravillas, ¿no? El país en donde todo supuestamente esté bien arreglado, bien solucionado, bien hecho y bien puesto, ¿no? Pero en realidad sabemos que eso denota un trabajo. Y un trabajo no pues de un lustro, ni siquiera de una década, o sea, es muchísimo tiempo. Es muchísimo. Por eso para mí es bastante decepcionante, porque en realidad desde que cae el gobierno fujimontesista en el 2000, asume Paniagua, yo pienso que mal que bien alguito habíamos hecho. Pero ese alguito termina de romperse, quebrarse, olvidarse, evaporarse en el 2016. Porque en el 2016 hay una especie como, si del 2000 al 2016 pudimos crecer alguito, del 2016 al 2025, no es aquí, es así. Es un declive tremendo, tremendo. Y no estoy hablando en cuestión solamente de leyes, eso es solamente una arista, una parte. No estoy hablando solamente de la cuestión de las leyes, en realidad políticos corruptos han habido siempre. Yo estoy hablando también de una especie de declive en cuanto a desinterés por parte de la sociedad. Porque claro, uno puede decir, no, te equivocas y demás, están ahí las marchas, la generación Z y lo demás, etc. Pero comparativamente hablando, pienso que hay algo que nos está afectando lo suficientemente para ya no lograr tanto como antes lográbamos. Sí. O sea, si mañana o más tarde Arequipa se quisiera plantar en contra de José Llerí y quisiera como calcar el arequipazo, se podría hacer. Un poco más difícil, ¿no? ¿No les parece? Claro, que un poco más difícil. Del arequipazo o de la generación del Bicentenario para sacar a Merino, que duró 5 días, yo creo que no se comparan en el espacio y tiempo, ni tampoco en la proporción, ni tampoco en el tema de la agenda que se tenía en ese entonces, ¿no? Claro, aquí hay agendas muy claras, ¿no? El tema de la generación Z, que nació por el tema de las AFPs, los transportistas porque constantemente los vienen matando, ¿no? Entonces el alcalde de Patás que iba a llegar por el tema de la minería ilegal, ¿no? Pero había cosas muy claras que estaban llegando, no había un hartazgo por el tema de la corrupción, por el tema de la ineficiencia, por los chistes que hacían el tema de la clase política. Yo creo que eso hasta cierto punto se toleraba, pero que te metas con mi patrimonio, que te metas con mi salud y con mi vida, a eso yo no te lo permito, ya, que venga el siguiente, ¿no? Entonces yo creo que de una u otra forma estamos jugando no a cambiar las reglas de juego, sino a cambiar las fichas del tablero y juguemos con las mismas reglas, ¿no? Y eso sí es preocupante, claro, ¿no? Claro. Es bien preocupante porque, claro, yo sí, tocando los gobiernos de transición, muchos dicen que teníamos el momento con el tema de Paniagua, ¿no? Hubiéramos empezado un momento constituyente y hubiéramos cambiado la del 93. Pero hoy día no se hace momentos constituyentes porque no se discute en el tema de lo legislativo, lo jurídico. Lo que se discute es la gente que está entrando en política. Y es un poco difícil porque con las herramientas o las reglas que hay dentro de los procesos electorales es muy posible que no cambie nada para el 28. Claro, completamente de acuerdo contigo. Claro, si hacemos un análisis un tanto más detallado, podemos disgregar el análisis por estrictamente lo político en cuanto a partidos políticos, nombres y apellidos y acciones concretas de estos personajes, ¿no? Pero quizás sea lo más conveniente hablar de que estas cuestiones están envueltos en un sistema y en realidad lo que está podrido es el sistema. En realidad los políticos, los partidos políticos, las mafias son síntomas de ese sistema. Tenemos un sistema que está permitiendo de alguna manera que las cosas estén dándose como se están dando actualmente, ¿no? O sea, tú hablabas, por ejemplo, de esta idea de tocar directamente lo que le afecta a uno, ¿no? O sea, hace como una semana me enteré, suprimieron, sustrajeron, robaron equipos costosos del Hospital Goyeneche y del Hospital Honor del Gas. O sea, ahorita no se pueden realizar exámenes en el hospital. O sea, si tú vas ahorita a hacerte una ecografía en los hospitales, entonces necesariamente tienes que sacar dinero de tu bolsillo y pagar particularmente el examen que te hayan ordenado, ¿no? O sea, no puedes hacerlo en una institución pública como es un hospital, ¿no? Y eso solamente en un solo caso, ¿no? O sea, podemos hablar de educación, podemos hablar de salud, podemos hablar de la misma seguridad. O sea, quien esté pensando, por ejemplo, que solamente están extorsionando en Lima, está equivocado. Porque en Arequipa, en otros lugares, o sea, vayamos al norte, el norte tiene un largo historial delictivo, ¿no? O sea, hay bastantes cosas que hay que solucionar, ¿no? Pero
¿Y qué hacemos? Nuevamente aparece la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Es cambiar al político? Bueno, ¿es cambiar al encargado de tal dirección? ¿Es cambiar al director de tal institución? ¿O en realidad es de alguna manera darse cuenta de que está envuelto en un sistema que es necesario poner sobre la mesa y decir, está fallando? Sí. Y aquí necesitamos intercambiarlo, necesitamos abolirlo, necesitamos suprimirlo, intercambiarlo por otro, o cómo hacemos, ¿no? Por eso es que yo tengo mucho miedo, no sé si coinciden ustedes, con la parte de lo pragmático, ¿no? Ya no me expliques cuál es la propuesta de aquí a mediano plazo, no, ahora, de inmediato, ahorita, ¿no? Entonces, quieres ya lo que de repente no se va a conseguir en los próximos días o meses, sino de aquí a un 20 o 30 años, ¿no? Claro. Pero ¿a qué costo, no? Entonces, esa forma de pensar, la inmediatez, está haciendo que nos tropecemos y nos caigamos, pues, ¿no? Pero la idea es que las personas no estamos cuestionando las cosas de fondo. Y yo creo que es muy complicado. Por ejemplo, gobiernos de derecha o izquierda, y nosotros conocemos, ¿no? Más sobre todo gobiernos que colindan con la socialdemocracia, se han reactivado con miras a temas electorales. Pero cuando subió algún gobierno dentro de un quinquenio, simplemente se desarticulan o vuelven a sus trabajos, a su vida cotidiana. Claro, claro. Vienen temas electorales y se reactivan. Entonces son simplemente fichas de parte del sistema, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que criticar. Y eso incluye, antes que me olvide, eso incluye porque parte de este sistema es también parte del sistema electoral. O sea, tenemos un sistema electoral que de buenas a primeras, bueno, este no participa. Este sí participa. Bueno, pero justo es el candidato por el que pensaba votar. No, ese no participa, ¿no? No participa. Este es el candidato. Tú tienes para elegir entre estos candidatos. Pero ninguno me gusta. Ah, no. Es el menú. Ese es el menú. O pides chaufa o sopa. O quieres, eso solamente eso. No hay causita. Aquí no puedes. ¿Quieres comer aquí? O si no, vete a Venezuela. Sí, vete a Cuba. Vete a Cuba, ahí sí te van a dejar hacer lo que te dé la gana. Acá no. Acá no. O limpia baños. Claro, es una de las falencias de la democracia, ¿no? Sí. Tenemos un sistema democrático que, mal que bien, es el mejor de los sistemas que hemos tenido, pero dista mucho de ser el mejor, dista mucho de ser el perfecto. Sin embargo, la democracia tiene esas falencias, ¿no? Te dan un menú, pero tienes que escoger el menú completo, todos los ingredientes del plato, ¿no? O sea, todos. No puedes decir, dale un poquito de esto, dame otro poquito del otro, otro poquito del otro, porque así yo creo que puede funcionar, ¿no? Claro, Pues compras todo el plato, todo el menú, ¿no? Tienes que comprarlo, ¿no? Y lo peor es que si botas la sopa, bueno, ya te marcan y ahí quedas, o sea, nunca más entras. O sea, nunca más se vuelven a apartar. Claro, o sea, nadie nunca más te atiende, o sea, increíble. Pero mira, es un buen punto. Ahorita lo que se está debatiendo es el sistema democrático de representación. ¿Qué están diciendo? Bueno, en democracia no se puede generar un tipo de gobernabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo estoy escuchando en algunas entrevistas. ¿Sí? Hay que regresar a los estados de excepción, ¿no? O sea, sacamos al ejército. Y ya de democracia, o un modelo híbrido, ¿no? Como algunas revistas de Economy saca, pasamos a gobiernos que se hacen elecciones, pero se gobiernan con totalitarismos o autoritarismos, ¿no? Queremos militares, queremos gente en la calle con armas, ¿no? Y de una u otra manera, ese es el discurso un poco neoliberal que viene desde Centroamérica y sigue bajando, ¿no? Está en Ecuador, está en Argentina, lamentablemente, bueno, para bien, en Brasil lo han sacado, ¿no? Pero yo creo que como peruanos, como sociedad, nos estamos acercando, ¿no? Tanto nos van a llegar de repente a extorsionar o apuntar con una arma que vamos a decir, ya bueno, si tengo que restringir mi derecho a que yo me reúna con mis amigos a grabar el yo pienso que la consigna es clara, o sea, que no lo hayan dicho abiertamente los partidos políticos, las cabezas de los partidos políticos, o debido los mafiosos partidos políticos, las mafias, en realidad no significa que no exista. Claro. En realidad existe, o sea, la consigna es clara. Claro. El disfrazarse de Superman y el Superman el militar, bueno, acá la única solución es sacar las armas, imponerse unos buenos borceguíes y bueno, pisar derechos y a la mala, ¿no? Claro, hay mucha gente ya, hace un tiempo eran como puntos en el espectro, pero ya cada vez ya no son puntos, ya son manchas más grandes de gente que pide un Bukele, ¿no? Por ejemplo. Sí. Cada vez oigo ese sonsonete, ¿no? Tiene que haber un Bukele, que hay un Bukele, que hay un Bukele, ¿no? Claro, ya los más avesados piden que haya, que vuelva Montesinos, por ejemplo. Sí. Montesinos.
Pero ese es, creo que hacia ahí vamos, ¿no? Hacia una sociedad restrictora de derechos, hacia una posible denuncia de la Corte de Justicia y nos salgamos, ajá. Entonces, si es que nos encaminamos a ese lado, ¿de qué sociedad democrática vamos a estar hablando? No, es que recuerden que ya hemos pasado por eso, hubieron épocas en el Perú en donde fácilmente te desaparecían y nadie sabía absolutamente nada de ti. Y después de 10 o 15 años te encontraban y decían, bueno, desapareció porque era terrorista, ¿no? O sea, tenía las sospechas de terrorismo, era necesario, era un mal para la sociedad, entonces había que necesariamente desaparecer. Y estamos camino a eso, o sea, los líderes sindicales, los líderes que de alguna manera tienen bien puesta la idea de que es necesario encontrar de alguna manera el encuentro de posturas, la apertura de ideas y poder de alguna manera construir en base a la conversación. A algunas personas eso no les gusta, obviamente. Claro, obviamente. Lo que pasó en Juliaca, por ejemplo, que este periodista fue a Juliaca y los había terruqueado todas las protestas cuando Dina Boluarte asumió. Y ellos han vivido el terrorismo, pues, ¿no? Le vas a venir a contar qué es un terrorista y qué es un delincuente, ¿no? Pero como estaba en medio de comunicación, constantemente les dio, ¿no? Entonces yo creo que la indignación, la gente se moviliza también por eso. Pero también nos ponen etiquetas para poder, digamos, poner o silenciar o taparnos la boca a las personas que de otra manera queremos opinar. Y justamente es la democracia, ¿no? Digamos, debatir con puntos diferentes, pero sobre un punto para llevar si llegamos a un consenso, ¿no? Pero lamentablemente esa sociedad que dice Olger cada vez se hace más presente, ¿no? O por las marchas o por la clase política, claro, sin considerar también que tenemos ahí que ver las oligarquías, los militares, los medios de comunicación, que son comparsas, ¿no? Solamente ponen la canción en las cuales todos nos movemos. Claro, ayer todos los medios de comunicación capitalinos sobre todo estuvieron transmitiendo directamente lo que pasaba, de los dimes y diretes, los entretelones, que si estaba por acá, que si estaba por allá, o sea, ¿y qué? ¿Y recién? ¿Y por qué? ¿Y recién? ¿Y las otras cuestiones que no merecen ser comentadas, mencionadas? O sea, ¿quién transmitió la marcha de la generación Z ese sábado que inició en Lima? Nadie. O sea, tú prendías televisión y estaban dando películas ese día, ¿no? O sea, no había nada. No había nada, ¿no? Entonces, pero para brindarle foco, cámara, importancia de alguna manera a algo que ya se veía venir, porque acá creo que coincidimos en la idea de que, bueno, no han vacado una presidenta, han sacado a la sirvienta de Palacio y lo han intercambiado por uno nuevo. Claro, es claro. Es un sacrificio, ¿no? Al mismo estilo de las mafias, así funcionan las mafias. Claro. Cuando el delincuente aliado ya no me es útil, ¿qué tengo que hacerlo? No lo puedo dejar ir, tengo que cortar la cabeza. Tengo que cortar la cabeza. Entonces eso es lo que han hecho con Dina, la han sacrificado porque ya sirvió para los intereses de quienes están gobernando. Pues, de hecho, sin lugar a dudas, más aún que se vienen las elecciones y era necesario cosechar algo de votos, algo de buena opinión rumbo a las próximas elecciones, ¿no? ¿Y qué opinan si, por ejemplo, ponemos esta pregunta, que no dura 5 días como Merino? Va a depender de la calle. Yo pienso que va a depender de la calle. Porque claro, muchos dicen que debería haber otro tipo de mesas directivas porque no puede haber un consenso de los gobiernos, de los partidos que han blindado 2 años a Dina Boluarte y está atentando contra la libertad de un proceso electoral, ¿no? Transparente. No, de todas formas. Supuesto. No, pero se han dado cuenta que la democracia es pertinentemente puesta en práctica, utilizada cuando conviene a ciertas cuestiones. Claro. Y porque cuando no conviene, no, ahí no la utilizamos. Ahí lo que hace falta es directamente, la imposición. ¿No? Y ahora creo que sí. Adelante. No, solo otra pregunta para que también contestes. Me pongo a pensar quiénes de los 130 podrían ser un Sagasti, ¿no? O una Rocío Santiesteban, ¿no? Que pasó antes, ¿no? Porque tendría que ser de minoría y tendría que ser de centro y obviamente de oposición, que bueno, hay personas que han sido oposición por un momento y después han sido oficialistas, ¿no? No encuentro, ¿no? Tendría que ser una persona que no haya pertenecido al pacto, pues. Porque toda la mesa directiva que está ahora pertenece al pacto, ¿no? Claro, entonces, sí, es indignante. O sea, no sé si ayer yo veía la televisión y disculpen el término, pero hasta me dio asco ver en la misma mesa a Valdemar Cerrón y a Rospigliosi. O sea,
No, increíble, la, o sea, la parte, lo peor parte, de nuestra sociedad representándonos en el legislativo. ¿Dónde hemos llegado? No, y la parte más repugnante que anoche de ahí fue cuando Rospigliosi se puso la banda presidencial. Ah, sí. Sí. Y encima mal todavía, porque no se la puso del lado correcto, sino se puso para la derecha. Sí. Y fue un espectáculo grotesco. Pero ya todo. Sí, sabemos Valdemar quién es conversando con individuo, Rospigliosi ahí, y al medio el supuesto Querí, que él ya se estaba midiendo la banda presidencial, ¿ah? Él ya se estaba midiendo ya para si entallaba o no entallaba, qué cosa iba a decir y lo demás. Ya seguramente ya estaba ya ordenando que vayan desapareciendo ciertas cuentas para que de alguna manera su imagen no sea tan manoseada, o sea... Para que no nos enteremos que siga Brazzers. Para que no nos enteremos de una cosa, o sea, y se han dado cuenta que, bueno, por eso citaba el tema de la democracia, ¿no? Bueno, pertinentemente, ¿con cuántos votos o cómo llega José Gerí al Congreso y cómo se convierte en presidente? O sea, por accesitario. El mismo Rospigliosi llega al Congreso, él no fue necesariamente elegido, Rospigliosi llega al Congreso porque fallece Nano Guerra, o sea, él accede después de que Nano Guerra fallece en una posta aquí en Arequipa, ¿verdad? Sí, o sea, esa es su historia. Eso nos representa. Eso tiene actualmente encargada las máximas investiduras en el país, el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Eso es lo que verdaderamente merecemos. No, creo que, mira, debemos asegurar una transición más o menos digna. O sea, no podemos permitir que un acusado de violación, con denuncia de violación, de enriquecimiento ilícito, y de otras cosas más, esté pues como máxima autoridad de nuestro país, ¿no? Como primer mandatario, ¿no? O sea, creo que su presencia va a depender de cómo reaccione la calle, cómo reaccione la gente y las decisiones que tomen estos días. Hace un rato conversábamos con Lucas de la elección de sus ministros, por ejemplo. Lo que pasó con Merino, por ejemplo, ¿no? Que reciclaba los dinosaurios, ¿no? Y eso ponía a ministros, ¿no? Y entonces, si es que hace ese tipo de cosas Gerí, creo que su salida va a ser mucho más acelerada de la que puede llegar a ser, ¿no? Yo quiero creer de que todavía está la generación del Bicentenario, que era generación Z en ese entonces, todavía presente en las calles, ¿no? Nosotros también vamos a estar de una manera vigilantes, pero siento que todavía hay algunas luchas que son muy sectarias, ¿no? AFPs, transporte, inseguridad, que no está mal que no marchemos por esas cosas porque nos compete, cada uno, ya sabemos, guagua que no llora, no mama, ¿no? Entonces ya evidenciamos cómo son las luchas aquí, pero si no vamos un poco más a lo que decía Jorge al principio de la conversación, a un lado más humanista, de cómo somos como seres humanos, como peruanos, yo creo que no vamos a poder derrocarnos, no al gobierno, sino a estos poderes fácticos que de una u otra manera juegan como titiriteros. Y eso yo creo que se consigue con organización y entrando en política desde cualquier espacio, ¿no? Pero lamentablemente se verán en estos días si es que Gerí hace un gabinete de consenso y aminora el tema de las calles, hace algunas concesiones, o el peor de los casos, imagínense, sería que él renuncie y que asuma a Rospigliosi, o no sé cómo sería ese digamos, tema. No, es que lo que nos está vendiendo los partidos políticos en realidad es un horrible licuado, un intragable licuado. Sí, es intragable, sinceramente, es uno de esos licuados que te los tragas sin ningún efecto positivo y lo único que hacen es mandarte al baño, ¿no? O sea, eso es lo que actualmente tenemos políticamente hablando en nuestro país. O sea, el descaro, o sea, el mismo partido Fuerza Popular, el mismo partido Alianza por el Progreso, el mismo partido Renovación Popular, se cansaron de blindar, defender, ponerse de escuderos para evitar que Dina Boluarte sea vacada o sea sacada del poder en determinadas cuestiones, ¿no? Y ayer llueven las mociones de vacancias. No hubo una, hubieron 5, 6, 7, ya ni me acuerdo cuántas mociones de vacancia hubieron. O sea, todos quisieron ser exacto, todos quisieron decir, bueno, yo presenté la moción, mi partido fue el que presentó la moción, mírenme, yo fui el que presentó acá, yo soy el justiciero, yo soy el que los representa, gracias a mí tienen a un nuevo presidente, ¿no? O sea, ayer, ¿no? Y qué coincidencia, no falta ni un año para las elecciones, ¿no?
No falta ni un año. Ya estamos ya en plena campaña política, ¿no? Sí, o sea, ya 5 meses. increíble, ¿no? Sí. Inclusive algunos dicen de que lo de ayer en realidad no tiene nada que ver con el devenir propio del país en cuanto al Estado. Tiene que ver ya con, básicamente, la campaña propia de los partidos políticos rumbo a las elecciones del 2026. Claro, porque con esta vacancia quieren limpiarse un poco, quieren dar esa imagen a la población de que, mira, estamos en contra del incompetente Dina, que por su culpa aumenta la inseguridad, esto que el otro. Nosotros estamos en contra, ¿no? Así que, mira, somos candidateables, ¿no? Vota por nosotros. Sí, ¿no? y encima, contradictoriamente, porque lo único que han hecho estos 2 años es fabricar leyes que todos acá sabemos que son pro crimen, pues, son leyes pro crimen. Son leyes que fácilmente se puede demostrar que benefician a un sector casado o aliado con lo delincuencial. Sí, claro. Y no me refiero a esos que te roban los 20 soles de la cartera en el mercado. No, estoy hablando de organizaciones mafias criminales, mafias sí. criminales que caminan con saco, con corbata y con buen maletín, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí. O sea, tenemos la destrucción plena de un Estado que, para variar, se olvida de, bueno, la gente que está luchando por agarrar una cita en el hospital, el padre de familia que, bueno, tiene problemas para pagar la pensión en el colegio, la madre de familia que no logra alcanzar o financiar una canasta básica familiar en el mercado porque todo está caro, y encima, bueno, te subes a un transporte público y, bueno, tu mala suerte te cayó una bala perdida, ¿no? Ya, en Lima ya le caen balas perdidas a niños, a jóvenes, Sí, adolescentes. sí. O sea, esa es la situación. Esa es la situación. Y el imbécil que disparó cobardemente contra la agrupación de Agua Marina lo hizo por detrás. Lo hizo por detrás. Había de alguna manera la supuestas facilidades, inclusive la policía, ¿no? Estaba o sea, adelante, no estaba en la parte de que, atrás. ojo que el evento no tenía permiso, ¿no? Sí, o sea, bueno, es un entonces evento me privado. estás dando a entender que si no tengo permiso, bueno, mereces bala, ¿no? Mereces Claro. bala. Como no tienes Claro, permiso, claro. no tienes nada, pues, caballeros, pues ya te descuidaste, ¿no? Y ayer miraba la televisión justo después de lo que aconteció con Agua Marín y escuché a un periodista decir, bueno, pero sí, ya sabemos que estamos así, no hay que darle facilidades a los delincuentes. El muro que daba acceso al estrado de Agua Marina era demasiado pequeño, les daba posibilidad al delincuente para poder hacer lo que estaba haciendo. Pero disculpen, ¿qué importancia tiene la pared? Si es alta, si es grande, si es blanca, si es negra, si es de triple o de cemento. Nadie tiene por qué Disparar con metralleta hacer lo que hicieron Claro, esa madrugada. claro. O sea, increíble. Claro, es como decir, ¿no? Ante el aumento de las violaciones, por ejemplo, oye, si están violando, ¿por qué sales con minifalda? ¿No? Cuídate, Claro. no salgas con minifalda, ¿no? Claro. Están violando, ¿no? Sí. Claro. Están justificando, ¿no? Entonces, Ese es el nivel de opinión de nuestros periodistas, ¿no? O sea, Claro. increíble. Increíble. Bueno, con razón, pues Dina Boluarte dice lo que dice, ¿no? Las burradas o payasadas que dice. No contesten el celular. ¿Para qué contestas el celular? No contestes. por eso te extorsiona. No contestes, te extorsiona porque contesta el celular. Oye, pero ¿qué pasa ahí? Eso sí es psicológico, es algo Exacto, yo no sé si... Por eso te digo. neurológico, Yo ¿qué creo es? que Creo que tiene con- que ver algo, es algo físico mental, ¿eso Sí. qué dices? Eso? Sí. Es una condición. Claro, ya eso es físico. Yo creo que es el poder. El poder embriaga a tal sentido de que piensas lo que tú estás diciendo que es verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo poder. Pues. Entonces yo puedo reescribir el lenguaje. Yo puedo reescribir las normas. Y así es que eso no está en la Constitución, ponlo, pues, ¿no? Porque te está hablando el presidente, te está hablando el presidente del Congreso, te está hablando Keiko Fujimori, o te está hablando Acuña, ¿no? Entonces, ellos tienen el poder. Y si mientras ellos tengan el poder, pueden reescribir la historia, reformar lo que tengan que reformar, sacar a quien tengan que sacar. Velarde está ahí porque la gente quiere que esté ahí, ¿no? Si no, ya lo hubieran sacado, ¿no? Entonces, los generales, el general Arriola, por ejemplo, está ahí porque la gente quiere que esté ahí, ¿no? Entonces, para encubrir a todo el tipo de la podredumbre que es la Policía Nacional del Perú. Entonces, por eso yo creo que tenemos que apuntar, ¿no?, la verdad y el conocimiento, desmenuzar el tema de la transparencia bajo las personas que tienen el tema del control, las oligarquías, las familias, las élites, la Sociedad Nacional de Industrias, que siempre lo hemos dicho aquí. Sí, lo que mencionas es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque me haces acordar que en Lima, por ejemplo, están extorsionando a la señora que humildemente vende helados o gelatinas en la esquina del semáforo, le piden un cupo diario de 1 sol, 2 soles al día para dejarla trabajar. ¿Ok? Están extorsionando a todas las personas que,
bueno, día a día salen a la calle y quererse ganar unos soles. Pero no se meten con las grandes empresas, por supuesto que no. O sea, ¿quién está extorsionando al BCP, al Grupo Gloria? ¿Quién está extorsionando al Licor? ¿Quién nos extorsiona? O sea, yo pienso que hay también un desbalance tremendo en esta idea de pensar de que en realidad, sabes que todos estamos en el mismo saco. Yo, está bien, tengo mis millones, pero también sufro igual que tú. Disculpa, no estás sufriendo igual que yo. Disculpa, no estás sufriendo igual que yo. Hay que establecer claras diferencias en cuanto a cómo sufro yo y cómo supuestamente sufres tú. Claro. Claramente. Eso es totalmente cierto. La idea es hacia quién estamos apuntando. Yo creo que apuntamos solamente, como decías, a los sirvientes de Palacio, ¿no? O sea, queremos otros sirvientes, pero al final los titiriteros siguen siendo los mismos. ¿Cuándo los vamos a cambiar? Yo creo que eso no es a corto plazo, eso sí es a largo plazo, pensando, reestructurando un poco las normas, planteando otro modelo educativo, un poco más crítico, más analítico, más complejo, no tan mecánico. Hace rato mencionaste esta cuestión de la sectorización, ¿no? Y esta mañana desperté más o menos con esta idea, porque claro, se hablan de bandas criminales en tal sector, se habla de organizaciones criminales con saco y corbata en tal ámbito, en tal aspecto, pero en realidad yo pienso que la mejor forma de derrotar a este enemigo que se ha encargado de hacernos la vida de cuadritos es esta idea de ver una sola organización. El Perú es una sola organización criminal. O sea, no estamos hablando de que hay una organización criminal en la policía, una organización criminal en el Congreso, una organización criminal en Poder Ejecutivo. Yo pienso que hay una gigantesca organización que ya ha estirado sus manos a todas las instituciones. Entonces tenemos un monstruo gigantesco que básicamente está alimentado, está nutrido por todas estas organizaciones. No hay sucursales, estamos hablando de un solo monstruo gigantesco que aglutina, que junta, que envenena y que mata en todo el país. ¿No? Porque yo no pienso, yo no creo sinceramente que ver de alguna manera esta idea de que, bueno, es la policía, esta institución, ayer la Defensoría comenzó a postear tweets, ¿no? O sea, supuestamente ahora la Defensoría, bueno, quiere defender a la población, están asegurándose de que los policías no cometan abusos contra la población. No, pues en realidad también forma parte de una gigantesca organización que en realidad, bueno, la Defensoría es solamente una especie, pues no sé, de brazo, de dedo, de uña, de esa organización. Por ejemplo, lo que comentas me ha hecho acordar un libro de Francisco Urán, La captura del Estado. Economista, claro. Ajá. Y él planteaba de que revisemos a los que financian las campañas electorales. Y me acuerdo que en una entrevista o en un coloquio que le hicieron en la Pontificia, le preguntaron, pero ¿por qué cree usted que es tan importante revisar quiénes financian las campañas electorales? Porque ahí están los titiriteros, ¿no? O un símil escogió, pero titiriteros era más o menos lo que quería decir. Y no le entendieron mucho los periodistas. Y alguien del público le hizo la repregunta, ¿y qué es un titiritero para usted, no? Alguien que maneja el país en relación a su poder económico. Y en verdad, si empezamos a ver, yo creo que Keiko Fujimori, o los Fujimori, son sirvientes. Obviamente que no es el sirviente como es Dina Boluarte, ¿no? Ella limpia lo peor, ¿no? Los excrementos. Keiko Fujimori por lo menos es el coordinador de los sirvientes, ¿no? Interesante. ¿No? Es el mayordomo mayor, ¿no? Pero yo creo que el ser jefe de la casa, quien controla y paga, son los que han financiado a Keiko Fujimori durante todas sus campañas. Claro. El grupo BCP, los Rodríguez Banda, los Miro Quesada, ¿no? Ellos nunca aparecen en nada, pero ya, toma 2 millones, toma $500,000, ¿no? Odebrecht también empezó a jugar así, ¿no? Y al final, cuando salga el gobierno que salga, las licitaciones obviamente están para ellos, y la sobrevaloración de precios que pagamos nosotros con nuestros impuestos, ellos se las llevan. Yo creo que esa es la parte en las cuales, ¿por qué Francisco Urán de repente los medios de comunicación no repreguntaron? Y sí, este patita que está en el público repreguntó y él dio el concepto, ¿no? Yo creo que contra ellos, claro, que no tenemos, porque ellos dicen, pero mi labor es privada, pero claro, lucran con lo público, ¿no? Claro, tenemos que evidenciar eso. De todas formas. Es que son los poderes fácticos. Claro. Los poderes fácticos van a estar ahí y siempre han estado ahí. El poder político va y viene. Muy bien. Lo tienes 5 años o lo puedes tener menos.
o lo puedes tener un poquito más, pero igual es pasajero. Sí. En cambio, los poderes fácticos, el poder económico es más sólido, Sí. es estructural, ¿no? Sí. Entonces, luchar contra ellos es luchar contra un titán, ¿no? Claro. ¿Qué se puede hacer? Y tú eres un filósofo y estás peleando Pienso contra que Zeus. es un buen comienzo, por ejemplo, visibilizar esta cuestión, Claro. ¿no? Porque claro, es que la protesta muchas veces, la arenga muchas veces es Dina asesina, ¿no? Bueno, Dina asesina, abajo el gobierno y etcétera, ¿no? Pero en realidad quizás el análisis nos permita de alguna manera ver un poco más allá y terminar de ver esta especie de pirámide jerárquica que describes, ¿no? Porque hay una pirámide en donde la base claramente ya sabemos quiénes son y Claro. quiénes están al medio, pero ¿quién está en la punta? ¿Quién brilla solitario y bien cómodo sentado en la punta, ¿no? Entonces, pienso que esa visibilización es urgente hacerla. Y no solamente hacerla, sino comunicarla. Porque podemos hacerla no sola, tenemos claro quizás, Claro. ¿no? Unos cuantos más, pero comunicar, pasar la voz. Oye, en realidad es un gigantesco aparato, ¿verdad? Porque en realidad Dina Boluarte no representa más que pues ni siquiera la uña, ¿no? Nada. No es nada, o sea, Nada, la compadre. sirvienta de Palacio, y bien puesto el nombre, la sirvienta de Palacio, el mismo José Llerí, y en realidad todos los que, bueno, se encargan supuestamente de decir, bueno, estamos en un paraíso, aquí nuestra economía es estable, la moneda es estable, ¿no? El país está bien puesto y nadie puede tocar acá todo lo que denota finanzas, y somos un ejemplo en Latinoamérica, ¿no? O sea, disculpa, o sea... No. Hay unas cuestiones ahí que no necesariamente Sí. son coincidentes con todo, ¿no? O sea, Sí. habría que ver, pero Sí. visibilizar, pienso que eso tiene que ver con esta idea de a dónde vamos en cuanto a protesta, cuál es el norte, qué buscamos. Terminó la protesta con la salida de Dina Boluarte, terminará la protesta con la salida de José Llerí, terminará la protesta con un nuevo sistema electoral para el 2026, terminará la protesta con la excarcelación de Pedro Castillo, termina la protesta con, no sé, la prohibición de que el Partido de Fuerza Popular sea considerado partido político y en realidad sea ya de una vez una mafia, una organización criminal. Claro. ¿Cuándo termina? No, estas protestas tienen objetivos cortos. Claro. Digo yo, ¿no? Una protesta bien encendida era fuera Dina, ya se fue Dina, ahora hay que protestar por algo más, vamos a protestar por Gerí, ¿no? Claro. Ya, porque se va Gerí, ahora, ¿qué más? Ahora tenemos que ver algo, ¿no? Creo que la indignación Pero no sigue o ahí acaba, No, se agota, sigue, o sea, sigue, ¿cómo ven sigue. ustedes esta idea? Porque, bueno, ya se logró la salida de Dina Boluarte, ahora se está programando una marcha para el 15, ahora creo que esta misma tarde se iban a juntar Plantón. los chicos en plantón en la Plaza de España, ¿verdad? Sí. O sea, pero recuerden que también en tiempo pasado, también cuando salió el gobierno de Castillo, cuando lo sacaron, también hubieron protestas, Sí. arengas y demás. Al final no se logró siempre reponer a Pedro Castillo en la presidencia, tampoco salió Dina Boluarte y tampoco se logró adelanto de elecciones. Hay algo que a mí me preocupa. Y también la protesta desgasta, y lo Sí. dice una persona que es activista, que también Sí, participa, sí. y la protesta descansa o desgasta. O sea, no es que tú puedas mantenerte constantemente arengando desde la misma garganta, el mismo caminar, y quién te da, quién te financia, Sí. y quién te puede de alguna manera... Tú te la pagas, claro. Claro, etcétera. Entonces hay otras cosas que tienes que necesariamente sacrificar, y todo eso en buena hora que se haga, ¿no? En Claro. buena hora que se haga. Pero, ¿cuánto aguanta? ¿Cuánto da? ¿Hasta dónde vamos? ¿Cuál es la consigna? Yo creo que la consigna tiene que seguir siendo el tema de la vigilancia ciudadana, solo de repente ya para el tema de la reflexión. Hay algunos casos, por ejemplo en Chile, la marcha de los pingüinos, Boric y Camila Vallejo empezaron protestando por la educación gratuita y de calidad en Chile. Hoy día ellos ocupan cargos políticos porque justamente se trazaron el camino. Pero también es que no tenemos muchos referentes, de verdad. Yo miro con tristeza a mi derecha, a mi izquierda, en mi trabajo, en los espacios en los cuales participo, y mucha gente tímida o rehuye del debate. Y le digo, ¿pero qué opinas? Claro. No te estoy pidiendo que salgas a marchar conmigo, o no te estoy pidiendo que grabemos un podcast en relación a lo que piensas sobre el gobierno. ¿Qué opinas? No, yo no hablo de esos temas. Sí, yo te comento, hay estudiantes, por ejemplo, que, no sé, me viene a la memoria, por ejemplo, un estudiante me dijo, profe, la ignorancia es felicidad. O sea, yo considero que mucha población prefiere de alguna manera no saber nada, porque el saber ya implica tristeza. Porque si yo comienzo a enterarme, comienzo a escarbar, comienzo a averiguar,
Entonces comienzo pues descubriendo todo la pobredumbre, todo lo mal que está pasando, la corrupción y demás. Sí. Entonces ahí es cuando uno ya entra de alguna manera en un escenario de, pucha, que estamos jodidos, estamos fregados, ¿no? Entonces, salud mental corre riesgo. Exacto, o sea, porque esto también tiene que ver con salud mental. O sea, la salud mental, bueno, no es que vayas al psicólogo y bueno, te voy a dar estas pastillitas, duerme bien, no te estreses, trata de no tener problemas. Pero no tengo un sueldo fijo, me acaban de botar de mi trabajo, mis familiares están enfermos, mis hijos no tienen cómo ir al colegio, no tengo cómo pagar una canasta básica familiar, encima no tengo ni siquiera para pagar un transporte seguro, me puede caer una bala. Pero haz yoga. Pero haz yoga, medita, no... ¿Qué signo eres? Acuario. No te preocupes, no, esa es tranquilidad. Este mes ese es no va a ser bueno para ti. Ese es paz, no, o sea... Ora, sal, levántate temprano, tiende tu cama. Porque al menos así empiezas bien, al menos después de un día fatídico vas a tener un lugar donde descansar, arregladito. Claro, o sea, para algunos verdaderamente la solución es solamente meditar. Es un problema, o sea, es un problema. Pero con ellos tenemos que cambiar. Bueno, hay que hacer. Creo que ya para ir finalizando también, a lo que comentabas, Isaac. ¿Ya se acabó? Había muchísimo más para hablar. Déjame hablar, pebón. Creo que ya estamos finalizando, ya finalizamos, creo, esta conversación con nuestro amigo Paul acá. Dice un saludo para Paul, seguramente la próxima estará con nosotros. Así es, nos vemos. Muchas gracias por sintonizarnos. Chao, chao. Síganos en redes. Hasta luego.